no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, hay un dicho que dice que el árbol que crece torcido jamás su tronco se endereza. Pero les quiero decir que eso no vale para el ser humano. Se aplica erróneamente, porque todos hemos nacido a imagen y semejanza de Dios. Y de acuerdo con las circunstancias en que somos llevados, somos enseñados a hacer el bien o el mal. Pero aunque se nos enseñe a hacer el mal, un día escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla en nuestro corazón y tenemos la oportunidad de cambiar. Y sobre eso quiero hablar con usted. Algunos cambian, siguiendo la voz de Dios para el bien, otros resisten y cambian para el mal. Entonces no hay casos perdidos, hay casos maltratados. La palabra de Dios es medicina que cura cualquier mal. Es el martillo que quebranta la piedra. Dios hace la obra de transformar a las personas. Cambios para el mal. Tenemos en la historia de los reyes de Judá. Un rey, ya prediqué respecto a él. Usted debe haber oído hablar bastante. Ezequías, el que Dios dijo que iba a morir, que volvió el rostro a la pared, clamó, pidió misericordia, y Dios le dio 15 años más de vida. Y prosperó e hizo muchas cosas. Bien, ese rey, no sé por qué reinó tantos años en Israel, pero cuando murió, murió bien. Y su hijo Manasés tenía 12 años, asumió el reinado. Muy joven, quizá usted diga, y por eso él no tenía estructura para comandar aquella nación. Y realmente él fue pésimo. Vamos a ver el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Él cambió completamente hacia el mal. Su padre dio el buen ejemplo, promovió un avivamiento en Judá. Israel estaba dividido en 2 naciones. De Israel eran 10 tribus y Judá y Benjamín, las otras 2. De las 10, los reyes siempre fueron pésimos, pero el de Judá era diferente. Aquí dice así, Segundo de Reyes, capítulo 21. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba. Yo pienso que pusieron el nombre de su madre. No sé, nadie me lo dijo, pero de vez en cuando lo veo. Tal vez para indicar que la instrucción que tuvo lo recibió de ella. No sé. Los reyes tenían varias esposas. Entonces se decía así. Ahora el versículo 2 es triste. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Vamos a parar aquí. ¿Por qué Dios sacó a los cananeos, heveos, heteos, amorreos, jebuseos, a todos los pueblos que habitaban en Palestina, y le dio esa tierra a los hijos de Israel? Porque por siglos aquellos pueblos hicieron todo tipo de cosas malas, tanto en la parte moral como en la parte espiritual. Fueron malvados. Y cuidado con esas prácticas inmorales y espirituales que están atacando hasta las iglesias hoy. Esté atento porque el diablo no se jubiló aún, continúa activo, como león rugiente buscando a quien devorar, a personas que no tienen ningún problema. Entonces Manasés entró e hizo exactamente lo que aquellos pueblos hicieron. Y no fue poco, el hombre se excedió en maldad, siendo hijo del gran Ezequías, sabiendo lo que Dios hizo con su padre y la historia de los otros reyes de Judá y de Israel, que fueron aquellos como David fue alguien de Dios de verdad.
Sigue el versículo 3. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró además a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. O sea, su padre los destruyó, los lugares altos, a los que iban a hacer hechicería, y él los reedificó, diciendo: mi padre no sabía nada, no quiero al Dios de mi padre, quiero servir al diablo. Versículo 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la que Jehová había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. No le importó. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Era un hechicero. Además, hizo pasar a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Entró un demonio en ese hombre, y este hombre decidió hacer todo lo que era mal. Hermanos, esto es una advertencia, porque eso le puede ocurrir a nuestros descendientes. Despierte. Si no los llevamos a Cristo, puede suceder lo que se dice: padre rico, hijo noble, nieto pobre. Padre ungido, el hijo cree que anda muy bien, y después vienen los errores en toda su descendencia. Ese hombre superó cualquier límite, simplemente decidió provocar al Señor Dios a ira. ¡Qué corazón maligno! ¡Qué corazón, para no decir nada pesado, infeliz! Porque dan ganas de decir pero no voy a juzgar. Dios va a juzgarlo y llegará ese día. También puso una imagen de acera, hecha por él, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. No volveré a hacer que Israel ande errante lejos de la tierra que di a sus padres, con tal que cumplan todas las cosas que yo les he mandado y las guarden, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Pero ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que obraran peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es algo fuerte, hermanos. El pueblo de Dios con un mal líder. Cuidado con los malos líderes que no tienen temor a Dios, que tienen otros propósitos en su vida. Ellos hacen errar toda comunicación. Y errar es peor que otros que nunca conocieron a Dios, que no quisieron darle oídos al Señor. Bien, ese hombre murió. Entró su hijo. Vamos a leer otro poquito. Está en el versículo 19. Se trata de Amón. Tenía 22 años y bueno, debería tener buen juicio. Segunda de Reyes 21:19. 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Arús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Dejó al Señor Dios. Era de Dios. Todo el mundo al nacer es de Dios. Los hijos son herencia del Señor. Entonces llega el día que una persona decide: obedezco a la palabra de Dios o voy a obedecer lo que está en mi cabeza. Obedeceré al mal. Es problema de ella. Pagará el precio. Él dejó al Señor. Decidió: yo voy a hacer lo que hacía mi padre. Solo reinó 2 años. Los siervos conspiraron y lo mataron. Tenía 22 años cuando empezó a reinar. Y enseguida entró su hijo. Ahora el capítulo 22.
Cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años de edad. Era un niño. Debe haber tenido un tutor naturalmente. A los 8 años de edad, Josías empezó a reinar. Su abuelo empezó a reinar a los 12. Fue pésimo. Su padre a los 22. Pésimo también. Él a los 8 debería ser pésimo, ¿no? Lo que ya dije antes, si mi abuelo fue ladrón de caballos, mi padre ladrón de autos, yo no seré ladrón de avión. Solo lo seré si quiero serlo. Doctor, en mi familia hay una maldición. Todos son infieles. Si usted no quiere, no lo será. Dios, yo no quiero serlo. Usted toma la decisión, puede dejar a Dios o continuar con Dios. Usted no nace con esa maldición hereditaria que hará con usted lo que el diablo quiera. No, usted decide. Ya engañó a su tatarabuelo, a su bisabuelo, a su abuelo, a su padre. Pero usted puede decir, a mí no me engañarás. A partir de ahora la historia será diferente. No me inclinaré al mal. Es lo correcto. Josías fue diferente. Cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 8 años, entonces no es la edad la que hace que alguien sea maduro, no. Porque el otro tenía 12, era un niño, el abuelo, pero el padre tenía 22, ya debería tener juicio. ¿Y él? ¿Qué juicio podría tener a los 8 años? Aparentemente. Pero él simplemente quiso saber el camino de Dios y pautó su vida por el camino de Dios. En el año 18 del rey Josías, o sea, hacía 10 años que era rey, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa de Jehová diciendo: vete a ver al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta. Bueno, mandó a reformar la casa de Dios. Reformaron la casa de Dios, encontraron el libro del pacto, lo trajeron, lo leyeron. Cuando lo leyeron, Josías se quedó atemorizado a causa de las declaraciones que hizo Dios, que si no anduviese de acuerdo a su palabra, pagaría un precio muy alto. Mandó a consultar a la profetisa. Ella dijo: es verdad, va a ser exactamente así. Capítulo 23. Entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Cambió completamente. ¿Quién es responsable de cambiar su vida? Usted. Usted sabe todo lo que es hacer mal. Dios puso dentro de nosotros una voz llamada conciencia. Esa voz grita cuando usted hace algo malo, le hiere. Esa voz le aplaude cuando usted hace lo correcto. Si usted quiere, usted va a cambiar su historia. No tiene que culpar a unos o a otros. Hace años conocí a un pastor. Era una bendición. Charlando con él, no es de nuestra iglesia. Me dijo: doctor, ¿qué cree usted que hacía mi madre? Ama de casa, prostituta, fui criado dentro de un burdel. Pero el día que oí la palabra de Dios me convertí y ella no quiso. ¿Qué le voy a hacer? Y estoy sirviendo a Jesús. Si una persona quiere, esa persona cambia completamente su vida.
Josías, después de ese versículo, nos tomará mucho tiempo si lo leo, emprendió una reforma. Todo lo que su padre, su abuelo hicieron, lo mandó destruir. Hasta lo de Salomón, muchos años antes, siglos antes, había erigido un altar a Acera y no sé a quién más para quemar incienso a los dioses de los amonitas y de los... Era Amón y su otro hermano, es extraño su nombre. Moab, los moabitas. Son tantos nombres diferentes que no usamos siempre que se olvidan. Él lo mandó destruir. Ningún rey lo destruyó antes. No, Salomón lo construyó. Vayan a destruirlo. No quiero saber nada. Hizo una reforma. Fue la mayor Pascua que tuvo Israel. Fue cuando Josías instituyó la Pascua. Nunca antes de él o después de él alguien hizo algo igual. Hermano, Dios puede hacer las mismas cosas con usted. Usted puede ser una bendición en la mano de Dios de la forma que nunca hubo antes ni habrá. Depende de usted seguir la palabra de Dios. No diga, es la maldición de mi familia. Ya somos así. No, ellos fueron así. Yo seré diferente. Yo soy diferente. Soy a imagen y semejanza de Dios. Cambiaré mi vida. Si usted quiere, usted la cambiará. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real. A los 20 años, Vander entra a la policía militar del estado de Río de Janeiro. A los 23 años de edad, siendo policía militar, tenía otro trabajo como fotógrafo, pues hacía casamientos, 15 años. Lo conocí en mi casa, teníamos un salón de fiestas que lo alquilábamos para fiestas. Él era fotógrafo en esa época. Él estaba haciendo fotos de un casamiento. Él me miró, yo lo miré, fue ese amor a primera vista, ¿no? Lo vi y dije, ese tipo no es para mi hermana. Yo ya estaba en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, ya estaba empezando a conocer el Evangelio. Y uno quiere a nuestra familia a los pies del Señor. La vida sin compromisos de Vander siguió hasta que un malentendido en las calles de Río de Janeiro casi cambió trágicamente su vida. Empezaron a querer mi auto. Escuché varios disparos de armas de fuego. Vi que me estaban ametrallando. Recibí una llamada, era su padre. Me llamó para decirme que él había tenido un accidente. Sentí la espalda quemar. Sentí la entrada del proyectil, que hoy sé que se trataba de una bala de fusil de 998 metros por segundo, que si no choca con algún hueso, podría atravesar 20 hombres. Cuando los médicos me vieron, notaron que mi estado clínico era muy delicado. Me di cuenta que uno de los médicos le preguntó a otro, ¿es herida de fusil? Entonces hizo un gesto diferente, como si no hubiera esperanzas. El estado de salud de Vander se agravó y los médicos no le dieron esperanzas de que se recuperara. Entonces empecé a tener infecciones, varias infecciones. La primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, varias innumerables operaciones quirúrgicas que provocaron el dictamen que dieron los médicos que tenía infección generalizada. Incluso tuvo una bacteria llamada SARS, ¿sí? Que era muy peligrosa, que no podía tocarlo porque los médicos dijeron que podía pasarme la bacteria y era peligroso para mí. Pero yo no le creía a los médicos, no me importaba. Yo lo tocaba, lo besaba, lo acariciaba también. Y los médicos para acercársele tenían que estar todos equipados, con su ropa, guantes, gorro, máscara. Se cubrían todo. Y yo lo tocaba porque yo creía en Dios que no me pasaría ninguna bacteria. Sí, yo tenía fe. Estaba a base de remedios, estaba a base de antibióticos fuertísimos, que yo solo sentía dolor en el cuerpo, mucho sufrimiento, mucha angustia. Mi vida era llorar. Lo miré y le dije, calma, no te preocupes porque Dios nos dará la victoria. Dios te va a sacar de aquí y hará una gran obra. Lo tomé de la mano, me quedé ahí toda la noche orando.
Pero estando ahí, en ese lugar de tinieblas, ese lugar de sufrimiento, en ese lugar de angustia, me dormí y en mi sueño vi a un hombre y este hombre hablaba conmigo. Yo soy el médico de los médicos y te traje a este lugar para una gran obra. Cuando me hicieron otro examen de sangre, ellos constataron que mi sangre estaba purificada. Después de eso, escuché una charla entre los médicos, los oí, y cuando oí esa charla, uno me sujetó la cabeza. Me acuerdo que pasó su mano por mi cabeza y me dijo: esté tranquilo, le daremos de alta mañana. Lo dieron de alta, Dios actuó, lo curó, ¿sí? Los médicos lo dieron de alta, nos vinimos a casa. Estuvo con la bolsa de colostomía 2 años y medio. En esos 2 años y medio se convirtió para honor y gloria del Señor y empezamos a hacer la obra de Dios. Hoy yo sé y tengo plena convicción de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre a no ser por Él. Hoy tengo al Señor Jesús como mi único y eterno Salvador y estoy esperando su venida y la promesa de la vida eterna. ¡Qué cambio! ¡Aleluya! Hermanos, el pueblo que cree en el Señor hoy hace las mismas cosas que hicieron en el pasado. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Cree en el Señor y usted lo hará también. Su probación es igual a la que muchos tuvieron en el pasado. Y usted saldrá adelante si está en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Ahora baje la cabeza y cierre los ojos. Le voy a bendecir. Padre, gracias por lo que oímos aquí hoy. Gracias, Dios, porque no necesitamos y no debemos dejar que el diablo nos use con aquella disculpa de que somos pobres porque nuestra familia tiene la maldición de la pobreza. Somos malos porque tenemos la maldición del error. No, Dios. Fuimos creados a tu imagen y semejanza y no queremos desviarnos de ti. Queremos tu poder, Dios, para que puedas actuar. Ahora oro por quien está enfermo, por quien está necesitando auxilio en cualquier área de su vida. Padre, dale ese auxilio ahora. Ayuda a esas personas. Yo voy a usar el poder que tú me has dado para tu gloria. Como ministro de la palabra de Dios, yo paralizo toda acción del enemigo en su vida. Y digo: mal, tienes que salir. Toma todas tus cosas. Deja a esa persona, vete ahora y no vuelvas más. En el nombre de Jesús. Ustedes digan: gracias, Señor. Póngase de pie, hermanos. Creo que recibimos mucho y no podemos quedarnos callados. Usted que tiene un problema serio. Doctor, yo pensaba que era una debilidad de mi familia. No, sáqueselo de la cabeza. La Biblia dice: sed perfectos, como perfecto es vuestro Dios. ¿En qué área de su vida está habiendo imperfección? ¿En la mente? ¿En el cuerpo con alguna enfermedad? ¿En las finanzas? ¿En sus relaciones sociales? ¿En cualquier sector de su vida? Vamos a orar ahora. Hermanos, todo puede haberle sucedido a sus antepasados, pero usted puede cambiar la historia. Cierre los ojos, baje la cabeza. Padre, queremos cambiar el curso de la historia. No podemos aceptar que el enemigo continúe usando a estas personas, Dios mío, como si tuvieran la obligación de hacer lo que Él hizo que hicieran sus familiares. Hoy debe haber un cambio en todos los aspectos. Sea, Dios, un ataque moral, en la parte sentimental, en la salud. Dios mío, ayuda a tu pueblo ahora. Tú le abriste los ojos a Josías. A los 8 años, Dios, te empezó a buscar. A los 18 tomó una decisión que cambió completamente no solo su propia vida, sino la de toda aquella nación. Y le dio gloria a tu nombre. Esa persona que está en quiebra, Padre, desempleada, arruinada,
Está oyendo voces para que haga una locura. Te está diciendo, no, Dios, quiero volver a ti. Yo quiero andar con Dios. Padre, ayuda a estas personas ahora. No volveré.